Bueno, como recién estábamos hablando del trabajo y yo creo que, sabemos que tiene que ver con las leyes, con la jurisprudencia argentina y creo que muchas leyes laborales realmente no se aplican en la práctica y tampoco hay, digamos, agentes controladores de que se lleve a cabo ese cumplimiento. ¿Qué es la jurisprudencia argentina? Primero que nada vamos a hablar del concepto de la jurisprudencia argentina. Podemos decir que la jurisprudencia en el contexto del derecho administrativo público argentino femenino es un conjunto de sentencias que determinan un criterio acerca de un problema jurídico que no está claro en las leyes. Eso es lo que dice Google, ¿no? Ahora, yo creo que la jurisprudencia sería el conjunto de leyes, de derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos, que tienen las personas, para ejercer determinadas actividades o para ejercer determinados derechos, ¿no? Y tener derechos, digamos, a determinadas situaciones. Por ejemplo, vamos a buscar un ejemplo de lo que es la jurisprudencia. A ver, vamos a ver un ejemplo. Son un conjunto, dice, de resoluciones judiciales, o sea, más o menos nos íbamos acercando, ¿no?, a lo que es la jurisprudencia, o qué son las jurisprudencias. O sea, un conjunto de resoluciones judiciales. ¿Qué serían las resoluciones judiciales? Las resoluciones judiciales serían las sentencias, o sea, lo que deciden los jueces, ¿no?, emitida por los tribunales, ¿no?, que puede ser un tribunal civil, comercial, laboral, o sea, de disciplina, y que comparten un mismo criterio sobre la interpretación, o sea, que están de acuerdo, y aplicación de un ordenamiento jurídico determinado, tal como sucede, por ejemplo, con la jurisprudencia penal. Sabemos que los encargados de derogar las leyes, que se derogan en el Congreso de la Nación, son los legisladores, los senadores, los diputados, o sea, justamente para eso está el Congreso, para consensuar y ponerse de acuerdo qué leyes son las que se van a derogar y cuáles no, cuáles se van a aprobar y cuáles no, ¿no? Bueno, muy bien. A ver, vamos a ver cuántos tipos de jurisprudencia existen. Podemos hablar de tres tipos de jurisprudencia. Yo creo que hay más, pero bueno, según lo que dice acá, estoy leyendo acá lo que dice el Google, ¿no?, que es donde buscan la mayoría de los chicos. Pero nada mejor que consultar con un profesional, con un abogado, con un juez, un secretario, un prosecretario, gente especializada y gente idónea, quienes le van a saber responder mejor que cualquiera, ¿no? La jurisprudencia es la doctrina jurídica que establecen los organismos judiciales de un Estado, mediante sus resoluciones judiciales reiteradas en el tiempo. En ciertos contextos también se denomina jurisprudencia a la ciencia que estudia el derecho o a la filosofía del derecho, aunque este uso del término, al menos en español, se considera ya en desuso. La jurisprudencia es la comprensión e interpretación de las normas jurídicas, basada en las sentencias pasadas emitidas por órganos oficiales del Poder Judicial de una nación, ¿no?, sea Argentina o sean otras naciones. Es decir, que para comprender cómo funcionan las normas vigentes de un sistema jurídico, necesariamente se debe revisar cómo se aplicaron en el pasado. La jurisprudencia unifica e integra el sistema jurídico en la medida en que tiene valor como fuente del derecho positivo. O sea, se trata de una fuente formal de derecho continental, pero su valor práctico puede ser mayor o menor según el caso, impidiendo así que una misma situación jurídica reciba diferentes interpretaciones de distintos tribunales o por el mismo en distintos momentos históricos. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces existe una dicotomía en cuanto al acuerdo al que arriban a veces jueces, ¿no?, o sea, todo el organismo jurídico, porque es muy probable que alguno esté de acuerdo con que se derogue una ley que favorezca a un sector social, político, económico, y haya otros que no.
Entonces siempre vamos a depender de personas, ¿no? O sea, de personas que tienen ciertos pensamientos, ciertas formas de ver las cosas, ciertas ideologías y que en cierta forma no, o sea, al ser personas que representan una autoridad la cita de autoridad, digamos, tiene una injerencia en la toma de decisiones y hay gente también subalterna que aunque no esté de acuerdo también muchas veces debe obedecer porque no le queda otra o porque se pone en juego su trabajo, ¿no? Y acá entramos de nuevo en el trabajo, o sea, como el trabajador siempre se está sometiendo, o sea, siempre está, digamos, adoptando una postura de, de sometimiento, ¿no? Por eso muchas veces pareciera que hemos vuelto a la época de la esclavitud, ¿no? Donde estaban los señores feudales, los burgueses, los campesinos, los trabajadores de las fábricas, y pareciera que hemos vuelto al siglo XIX, o tal vez, quizás, los grandes acontecimientos históricos que marcaron, digamos, la historia, digamos, de la humanidad, inciden en la toma de decisiones por parte de las personas que están ocupando cargos de poder, ¿no? Y creo que todo eso también nos afecta a nivel personal, porque las personas, todos necesitamos satisfacer necesidades primarias, secundarias y terciarias. Y muchas veces siempre estamos por ahí entre las primarias y las secundarias y no llegamos a las terciarias. Entonces el ser humano se siente un poco frustrado. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de lo que es la jurisprudencia. Por ejemplo, en el derecho anglosajón, su origen se remonta a los tiempos de Guillermo I de Inglaterra. Esto fue en el año 1028 a 1087, apodado Guillermo el Conquistador. Fue el primer rey inglés de origen normando quien distribuyó jueces a lo largo del país para asentar la idea de que la justicia provenía del monarca, aunque a la vez se considerase que emanaba de Dios. De esa manera se pudo imponer una forma de interpretar la ley común a pesar de la distancia. Cuando el ser humano quiere reemplazar a Dios y cuando se opone a las normas morales, a las normas espirituales, podemos decir que la jurisprudencia entra en crisis. Podemos decir que se pone, digamos, de manifiesto, se priorizan, digamos, la toma de decisiones de las personas más que de las leyes de Dios, ¿no? Así que bueno, esto es más o menos para que tengan una idea acerca de lo que yo considero sobre lo que es el trabajo, ¿no? Y la importancia de lo que es la jurisprudencia, más que nada la Argentina, ¿no? Porque vivimos en Argentina. Obviamente que las jurisprudencias internacionales también, porque personas somos todos en todas partes del mundo, todos somos un granito de arena. Así que en el segundo video vamos a hablar sobre las características de la jurisprudencia y bueno, y nada mejor que consultar con los abogados. Siempre yo aconsejo que consulten con abogados porque los abogados justamente estudiaron muchísimo, muchos años para aprenderse justamente todas estas leyes que muchas veces también son modificadas y ellos también tienen que modificar todo lo que aprendieron. Muchas veces se culpa al abogado, pero el abogado no tiene la culpa tiene responsabilidades, pero no tiene culpas. ¿Por qué? Porque el abogado está trabajando en función de lo que la jurisprudencia argentina les marca. Entonces, muchas veces las resoluciones, los fallos son acorde a lo que decide cada juzgado, cada tribunal, y no acorde a lo que el abogado solicitó, ¿no? en el expediente. Por eso también es necesario saber, porque si uno va a consultar a un abogado, tiene que saber que el abogado puede ser muy bueno y luchar para conseguir los objetivos que si el juez los considera realmente correctos, va a fallar correctamente.
Pero no nos olvidemos también que los jueces también tienen derecho a comer, lo mismo que los abogados, lo mismo que los empleados de todo el Poder Judicial, ¿no? También tienen que comer, tienen que vestirse, también tienen sus deseos, bueno, quieren ir de paseo, quieren ir de viaje, quieren tener obra social.